¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy va a ser un video interesante, va a ser bastante extenso, porque voy a exponer, voy a tratar de exponer con la mayor y mejor claridad que pueda lo que he entendido a lo largo de años de estar analizando distintas incongruencias que tiene la física, de distintas cuestiones que nos definen y buscando una explicación. Así que ese es el cometido de este video, tratar de exponer desde principio a fin lo que he entendido, ¿no? Así que va a ser un video un poco extenso. Para empezar, entiendo de que tenemos una, una barrera que se nos ha hecho infranqueables a lo largo de la historia de la humanidad, la historia de la ciencia, por lo menos en esta última etapa, ¿no? O sea, desde desde el siglo XIX en adelante, ¿no? En fin. Y la barrera mental, o sea, ese salto que tenemos que dar, y esto un poco te va a dejar bastante con la cabeza retumbando, un poco perplejo tal vez, o perpleja, y es el sentido del muro infranqueable que tenemos eh, de alguna manera haber establecido que de la nada no puede surgir algo. Y ese es el muro infranqueable. Evidentemente, de la nada ha surgido algo y sigue surgiendo de la nada. ¿Cómo? Ese es otro misterio, ¿no? Pero en principio hay que entender que ese es el muro infranqueable que nos hemos encontrado a lo largo del siglo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo eso? Bueno, todas las conjeturas, todas las explicaciones de lo que sucedió antes del Big Bang, de todas las conjeturas, apuntan, digamos, a que evidentemente eh, había algo anterior, o sea, o- quiero decir, pero ese algo anterior eh, lo, lo establecen como algo externo, ¿no? Cuando simplemente es que hubo un origen a partir de un simple suceso que terminó con la nada, ¿no? Y así siguió evolucionando el universo. Así que ese es el primer muro infranqueable en el cual tenemos que, de alguna manera, derribarlo, ¿no? Y lo voy a ir haciendo en la medida de esta posición, ¿no? O sea, es una concatenación de argumentaciones lógicas del análisis de esas piezas de la física que me ha llevado a concluir, evidentemente, de que por qué no avanzamos era justamente por esa barrera limitante, ese muro infranqueable. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es trazar una línea de tiempo entre un origen y la actualidad, ¿no? O sea, un principio y el momento de ahora, ¿no? Entonces, en el momento actual, lo que establece la física, lo que han establecido las observaciones, por lo menos las que están transmitiendo, evidentemente yo me baso en ellas, es que el universo se está expandiendo de forma acelerada. Y eso significa que la energía que está asociada al movimiento de las galaxias que se vienen acelerando, que vienen aumentando su velocidad, las galaxias, todo el universo está, todas las galaxias del universo están aumentando su velocidad, eso al menos es lo que significa expansión acelerada del universo, ¿no? Entonces, si aumenta su velocidad, aunque no hayamos definido concretamente, no podemos, no haya la física dicho claramente qué es la energía, si es un concepto que está asociado a la velocidad de un objeto, en este caso de una galaxia, ¿no? Entonces, si la velocidad de la galaxia es mayor, se está acelerando, la energía está aumentando. Y eso para todas las galaxias del universo. Por tanto, la energía del universo viene aumentando. ¿Cómo? Bueno, la física explica, y a mi criterio de forma errónea, introduce otra variable que no tiene ni pie ni cabeza,
explica, argumenta que hay una energía oscura por fuera del universo que lo viene acelerando, ¿no? Haciendo una presión negativa sobre la galaxia. ¿Qué significa esa presión negativa? Significa que algo está absorbiendo, se está tirando de la galaxia hacia esa expansión, ¿no? Entonces, evidentemente, no se observa ningún pasaje de esa energía oscura al universo visible, ¿no? Hablan del universo visible, es un 5%, y el universo invisible, un 95%. Creo que esto ya lo he planteado, pero bueno, estoy arrancando el video como de un inicio, ¿no? Entonces, no se observa el pasaje de esa energía oscura al universo visible. Tendría que observarse, como si le estuvieras agregando al coche combustible de un depósito externo y no te dieras cuenta por dónde entra ese combustible al motor del coche, que es el que acelera el coche, ¿no? O sea, básicamente tendría que haber un punto donde pudiésemos detectar ese pasaje, ese blanqueamiento de la energía oscura, porque al final lo que están planteando es que el universo visible es un sistema de blanqueo del universo invisible, del universo oscuro, ¿no? O sea, por eso digo, no tiene ni pie ni cabeza. Pero aparte, digo, en esta línea argumentativa, si hoy es un 5% de visible y un 95% del universo oscuro, significa que anteriormente era un porcentaje menor, o sea, un 4% de visible y un 96% de invisible. Y así hasta llegar a un momento que, evidentemente, el universo visible sería un 0% y el invisible o oscuro un 100%. Y eso más o menos es parecido en su concepción a una figura exterior, una especie de Dios que originó el universo. O sea, en este caso, la física es un sistema de creencias, ¿no? Bueno, ya por todas las magnitudes que nos ha definido, es un sistema de creencias. Entonces, que el universo tendría que haber surgido de ese universo invisible. Pero ese universo invisible es o no es nada, ¿no? Porque evidentemente si no lo podemos detectar o lo que sea, o sea, de alguna manera refuerza ese concepto que mencioné al principio, de ese muro que tenemos, infranqueable, de pensar que de la nada no puede surgir algo, ¿no? Cuando evidentemente de la nada ha surgido este universo, ¿no? El tema es el cómo ahora, cómo surgió el universo. Entonces, si volviendo al tema de la energía que aumenta en el universo, está aumentando, eso es indudable, más allá de la explicación de que hay una energía oscura o no, lo es cierto que en el universo visible la energía aumenta. Quiere decir que retrocediendo la línea del tiempo, la energía viene, tiene necesariamente que disminuir. Con lo cual, en esa proyección, llegamos a un punto de energía cero, ¿no? Si hoy tiene un valor, que sea, y va disminuyendo hacia atrás en el tiempo, en el inicio de todo, el inicio del tiempo, la energía era cero, ¿no? Así que estamos estableciendo de un origen con un punto de mínima energía, de energía cero. A partir de ahí fue que empezó a surgir este universo. ¿Cómo? Pues evidentemente porque surgió la energía, apareció esa energía. Entonces, y esa energía empezó a aumentar. O sea, una manera, estamos planteo que el universo es una fábrica de energía. La física lo está indicando, o sea, todos los elementos. Más allá, o sea, más allá de que nos han querido engañar, porque evidentemente no resiste la menor prueba de que la energía se conserva en el universo, que la energía
permanece constante. Eso es una mentira, es una falacia. Digo, basta con observar que las galaxias se aceleran como para decir, como para plantear que la energía en el universo aumenta. Con lo cual, estamos desde el punto de vista físico, en una máquina que genera energía, una fábrica de energía. El universo en sí mismo es una fábrica de energía, desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, el origen, un punto de energía cero. Porque aparte es el criterio que utilizaron para proyectar el Big Bang fue justamente es retroceder en el tiempo y si las galaxias se están separando, para atrás iban confluyendo hasta llegar a un origen, ¿no? Establecen el Big Bang. El Big Bang, evidentemente, las pruebas indican que existió, ¿no? Pero no es el origen del universo, es un momento posterior al origen. Previo al origen hubo todo un proceso de aumento de energía hasta llegar a ese fenómeno, ese Big Bang, conocido como la gran explosión, ¿no? Entonces, pero si observamos el universo, cualquier proceso físico, químico, biológico, sigue una estructuración, sigue va de lo simple a lo complejo. Entonces, desde el punto de vista del universo, tiene una lógica pensar de que se originó en un hecho simple, una anomalía, una singularidad, y esa singularidad siguió una ley, una especie de ley de crecimiento. Yo en definitiva lo planteo como una ley de supervivencia, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, y fue aumentando. O sea, esa energía viene aumentando. Con lo cual, el universo tuvo un origen y tiene una ley que es la energía se aumenta. De alguna manera, aumenta. Entonces, ese es el criterio que ha seguido el universo desde el punto de vista físico. Ahora, es interesante también ver que desde el punto de vista de la energía, esta se ha ido estructurando, ha ido buscando formas de estructurarse. ¿En qué? En materia, ¿no? En partículas, después en átomos, después en moléculas, después en entidades más complejas, ¿no? Entonces, de alguna manera, persigue esa estructuración, retiene esos aciertos, los construye sobre lo anterior. Entonces, eso indica una capacidad de aprender, de aprendizaje. Tiene en sí mismo la energía una capacidad de aprendizaje. De hecho, la energía es la mínima estructura del universo. Sí, la energía es la unidad estructural del universo. Y tiene cuerpo la energía. Aunque no la percibamos, tiene cuerpo. Einstein, que no le tengo demasiado aprecio, para ser sincero, para mí es un farsante, estableció esa ecuación, esa famosa ecuación que rige hasta el día de hoy, que sacudió el siglo XX, ¿no? La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Eso qué indica? Que la energía y la masa son intercambiables. Por tanto, la energía tiene masa, tiene cuerpo, tiene esa propiedad consigo. Lo que pasa es que al nivel de complejidad nuestro, de estructuración, de percepción, no podemos detectarlo. ¿Por qué? Bueno, tampoco podemos detectar un átomo, sabemos que existe un átomo, pero ¿por qué? Por las dimensiones que tiene. La energía es infinitamente menos perceptible o más imperceptible que una simple partícula, que la partícula más pequeña que podamos entender, que podamos llegar a detectar, a ver o de alguna manera imaginar, por así decirlo. Entonces, el problema es que no podemos percibir la unidad de energía. Pero eso es un problema de diseño del universo. No podemos
de forma directa percibir un átomo. ¿Por qué? Por las dimensiones que tiene y cómo están nuestros sentidos adaptados para, digamos, captar estructuras mayores. Así que, en ese sentido, hay una unidad estructural que es la energía, que es mínima, y es la unidad estructural del universo, ¿no? Entonces, es el bloque de construcción. Ella construye todo el universo. Y así como lo conforma esas partículas, moléculas, átomos y moléculas, tiene la capacidad de reconstruir. Quiero decir, si yo construyo un edificio y pues de alguna manera digo, pues esto no va bien, lo quiero reconstruir, digamos, quito de un lado y con otro, lo que sea, lo modifico, puedo modificar. ¿Y eso qué implica? Implica que desde el punto de vista de la energía, las estructuras son modificables, ¿no? Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque hay cuestiones que en la vida son inexplicables y que a veces se tildan como milagros, ¿no? Como una persona que es capaz eh, de alguna manera, sanar con simple energía, o sanar a otras personas con simple energía, porque estructuralmente es posible. Y hay personas que tienen una capacidad para efectuarlo. No todas, pero todas, todos los humanos, todas las personas tienen latente esa capacidad de modificar las construcciones energéticas. Evidentemente, por eso lo menciono, por eso menciono esa capacidad de la energía y esa forma de estructurar el universo. El universo en sí mismo tiene esa capacidad inherente, ¿no? O sea, de modificar todas las estructuras que ha venido construyendo, ¿no? De rectificar. Bueno, lo que te estaba comentando, quería de alguna manera dejar claro que la energía parece no, persigue algo, sigue, o sea, es como sigue una dirección, tiene una entropía social, ¿no? O sea, por ese criterio de estructuración de lo más simple, como fue la gota de energía inicial, esa célula de energía inicial, a veces eh, sin entrar en temas de religiones, es como la célula de Dios, ¿no? O sea, después lo voy a explicar porque evidentemente en el primer libro que escribí yo tengo respuestas, digamos, el subtítulo justamente era Dios, el universo y la energía son lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? O sea, el universo en sí sigue una dirección, sigue un criterio de ir estructurándose de alguna manera, eh, parece perseguir la vida. Y ahora explico en qué sentido, ¿no? O sea, si yo veo que la energía se replica, o sea, se reproduce, aumenta, se replica en el sentido de que una gota de energía, una célula de energía, eh, construye millones de células iguales en tiempo mismo, la unidad de tiempo del universo, ¿no? O sea, se replica, se estructura, o sea, busca estructurarse, transmite información. Digo, todos sabemos, evidentemente, que a partir de las ondas electromagnéticas o fuera, se transporta información, ¿no? O sea, se replica, se estructura, transporta información, tiene una capacidad de aprendizaje en cuanto retiene esas estructuras que ha construido, parece como que al retener eso, está aprendiendo, tiene esa capacidad inherente. Entonces, en ese sentido digo que persigue la vida. Todo en el universo está
vivos en ese sentido, no estoy hablando de que caminan, que se reproducen, no. Estoy hablando de que desde el punto de vista de la energía, todo parece vivo. Por lo tanto, aparte de lo que lleva como unidad estructural física la energía, tiene en sí misma ese anhelo de supervivencia, de seguir esa dirección, de decir, sobrevive, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esa unidad estructural del universo, aparte del físico, persigue otra cuestión más asociada a, a una entidad biológica, por así decirlo, más asociada a a la vida, que a la propia estructura física, ¿no? Ese anhelo de construir, o sea, en los átomos, por ejemplo, o sea, abunda más el hidrógeno en el universo que sigue, ¿no? O sea, la complejidad, a medida que aumenta la complejidad del átomo, disminuye la proporción, ¿no? De esa cantidad de átomos en el universo, ¿no? Y pasa lo mismo con los organismos vivos, con la biología, ¿no? O sea, de repente en esto, hay, no sé, en esta punta hay infinitas, o hay muchísimas bacterias, por así decirlo, ¿no? Pero a medida que los seres vivos van aumentando su complejidad, las unidades, los individuos, o los, como quiera llamarlo, digo, esto tendría que explicarlo mejor un biólogo, una bióloga, que yo, la cantidad de individuos es menor, ¿no? Entonces, es interesante ver de que ese universo está vivo en ese sentido, ¿no? Por eso planteo también como coletilla en el subtítulo del Yo tengo respuestas, un jaque a la física, un jaque a la muerte, ¿no? El jaque a la física es porque, digo, puedo explicar, puedo ver muchas cosas que la física hasta ahora nos ha ocultado. Por ejemplo, la dualidad de onda-partícula de la luz. Puedo explicar qué son las fuerzas de acción a distancia, puedo explicar lo que es la carga eléctrica, puedo explicar qué son los campos, cosa que la física no ha hecho hasta ahora, ¿no? Por eso digo, ese es el jaque a la física, pero el jaque a la muerte es en el sentido de que todo lo que ha construido el universo lo ha retenido. Está todo ahí en el universo, lo tiene, evidentemente lo va transformando, pero está todo ahí, ¿no? O sea, construye el átomo de hidrógeno, a partir del átomo de hidrógeno construye el átomo de helio, y así sucesivamente hasta construir los átomos pesados. Con los seres vivos, lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, toda construcción que realiza el universo es, a partir de esa construcción, construye algo posterior. Entonces, de alguna manera, por eso le pongo el jaque a la muerte, porque a partir de lo que nosotros estamos construyendo, de lo que el universo nos ha encomendado construir, va a construir otra cuestión, ¿no? Evidentemente, lo que nosotros estamos haciendo es transformando energía. O sea, tomamos, o sea, nosotros en la medida que sentimos, pensamos, tenemos emociones, vamos generando una energía diferente, una energía que antes en este universo no estaba. Tenemos esa capacidad. O sea, la diferencia que tenemos, por ejemplo, con una roca, con una planta, con otro ser vivo, es que tenemos una mayor amplitud de notas musicales como para generar una sinfonía. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este universo, generando un registro nuevo, una percepción nueva para ese universo. Es como si el universo, nosotros fuéramos unas simples células de un organismo y tuviéramos una función específica, ¿no? Y nuestra función es justamente generar esas sinfonías particulares y personales. Todos tenemos, evidentemente, una vibración desde el punto de vista se utiliza mucho el término de vibración, significa básicamente emitimos, o sea, somos como seres, somos en realidad
no somos como somos seres que emitimos ondas, luz, ondas electromagnéticas, y eso, ¿por qué lo emitimos? Porque transformamos, agarramos energía que consumimos, la procesamos a través de lo que pensamos, lo que hacemos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, y eso lo volcamos al universo, ¿no? Entonces, entender eso es entender la finalidad. El universo está orientado hacia la vida. ¿Por qué? Porque esa es la dirección que tiene desde su inicio, persigue esa vida. Entonces, lo que, lo que nosotros actuamos en ese sentido, pues el universo lo recoge, lo amplifica. Lo que actuamos en sentido contrario va chocando con esa ley del universo, con esa dirección que tiene. Es como que estamos yendo contracorriente, pero el universo finalmente nos va a llevar en esa dirección, en la dirección de la vida, en la dirección prácticamente de, del, del bien, porque el universo está orientado hacia la vida y la vida es sinónimo de bien. Entonces, de alguna manera esa es nuestra finalidad. ¿Por qué llego a todas estas conclusiones desde el punto de vista estructural? Bueno, pues fui analizando muchas piezas de ese rompecabezas de la física y trataré de ir explicando cada una de las piezas, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, ya lo veré, ya lo plantearé, porque ahora en este momento tenía este video pensado un poco para de alguna manera, esta introducción, este panorama general, esta concepción general que he entendido, ¿no? Así que nada, un abrazo grande y no sé, espero preguntas o lo que sea, estoy abierto, tengo esa visión de transmitir este mensaje, esto que he entendido, y a partir de que he entendido esto, también he entendido cómo nos han ocultado muchas cuestiones, ¿no? Porque entiendo de que lo que yo he entendido lo he percibido porque constantemente me lo estaba preguntando, lo estaba buscando, y eso estaba ahí, toda la información está en el universo, y de alguna manera soy como al preguntado, como una antena que lo ha atraído, ¿no? Y sí, para reflexionar un poco, digo, una cosa que siempre me pregunté y hablé ahora al principio sobre esa ecuación de Einstein, de cómo la había concebido, ¿no? Y evidentemente yo algo de física he estudiado, entiendo un poco, no tanto, no soy físico de partículas, ni siquiera soy físico, o sea, soy, digamos, un atrevido, pero lo que sí he estado es pensando mucho en esas cuestiones tontas que se presentan en la física cotidiana que no explica, ¿no? Entonces, la ecuación, la famosa ecuación de Einstein, E igual M por la velocidad de luz al cuadrado, siempre pensé, ¿cómo carajo en pleno siglo o inicio del siglo XX, que no tenían eh, instrumentos para desarrollar experimentalmente esa ley? Creo que ni lo tienen ahora, digo, quiero decir, ¿cómo fue capaz de concebir esa ecuación? Entonces, leí la teoría de la relatividad y la verdad, cuando la leí, que la leí no hace poco, o sea, en 2023 empecé a leer, la había pasado totalmente por alto. Cuando la leo, mm, la verdad que sé como sacada de la galera esa fórmula, ¿no? Esa ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surgió esa ecuación? Y yo lo que concluyo es que esa es un conocimiento heredado, que en algún lado está escrito. Trabajaba en la oficina de patentes, capaz que alguien la fue a patentar, bueno, ya estoy poniendo un poco
conspiranoico, ¿no? Pero sí es indudable que no había indicios, elementos como para desarrollar esa ecuación, ¿no? Como para pensar siquiera esa ecuación, y no se desprende de la teoría de la relatividad así como está planteada. Y la teoría de la relatividad, te vuelvo a repetir, es el gran engaño del siglo XX. Hablo un poco, bueno, hablo un poco, no hablo bastante, en el segundo libro, en 000000, el origen de todo, sobre ese gran engaño, ¿no? O sea, y argumento un poco más desde el punto de vista físico porque entiendo de que es un engaño esa teoría. Así que tal vez en el próximo video ya lo hago sobre por qué entiendo de que esa teoría, la teoría de la relatividad, es el gran engaño del siglo XX. Bueno, un pequeño inciso porque realmente yo era el corolario de lo que estaba exponiendo, ¿no? O sea, cuando hablo de la energía que, que persigue esa dirección, digo, lo que he entendido y de alguna manera es lo más próximo a lo que puedo transmitir, es que la energía es el virus que terminó con la nada. O sea, de alguna manera, por eso hablaba de la barrera, ese del muro infranqueable, ¿no? O sea, ahora sí vas a decir, este tío está loco de remate, ¿no? O sea, pero si yo veo de que a partir de la nada hubo un punto donde emergió una esfera mínima, una mínima esfera, que te voy a dejar la imagen cuando está en el libro, pero te voy a poner acá al final del video, una esfera, un volumen, ¿verdad? Con esas capacidades, ¿qué capacidades? La propiedad de la masa, la propiedad del volumen, o sea, el espacio, y la propiedad del tiempo. Ese latido que tiene esa esfera, ese emerger, por decir, ese brotar, y ese suceso de como si fuera una piedra que cae al agua que empieza a generar ondas. Bueno, el suceso, si lo imaginas en un volumen, ¿no? No en el plano, pero ese proceso de ondas, lo imaginás como una especie de fuego artificial que explota y a partir de cada puntito vuelve a explotar y así sucesivamente. Artificial eh, que se repite, que se repite, que se repite infinitamente. Eso es, digamos, la burbuja de energía que se va reproduciendo. Esa es la célula o el virus que acabó con la nada, ¿no? Ese es el concepto que tengo de la energía, ¿no? Una esfera con unos radios particulares, de forma particular, que late, 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 como un fuego artificial. A cada punto de la esfera vuelve a emerger, y así sigue el primer punto y siguen todos los puntos siguientes latiendo, ¿no? Entonces, esa es la fábrica de energía que tenemos, que es este universo. Y si persigue la vida, de alguna manera es lo que planteo que el universo vive, ¿no? Que es un macro ser vivo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería un poco eh, aclarar o que se me había pasado, o sea, de ver esa concepción de la energía como el virus que acabó con la nada. Por eso vuelvo a insistir, el muro infranqueable que tenemos es plantearnos de que de la nada
no puede surgir algo, cuando justamente es lo que ha pasado. Ahora sí, a ver. La imagen que tengo en cabeza de la burbuja de energía es prácticamente esta, ¿no? La que representa de forma más fiel lo que quiero transmitir. Es una burbuja cuyos radios tienen forma en espiral, sinusoidal, que ya de por sí generan un volumen, no son unos radios ni lineales ni planos, sino que son en espiral, con volumen. La misma esfera es la unidad de volumen del universo. Cada radio de estos, cada rayo, como quieras nombrarlo, porta consigo la propiedad de masa, tiene masa. La energía es una unidad de masa también. Y el latido, el tiempo que demora en llegar de este centro hasta la cáscara de la esfera, es la unidad de tiempo del universo, ¿no? O sea, ese latido, cada punto de esta esfera vuelve a explotar, o sea, vuelve a latir y siguen latiendo. Primero vuelve a latir, cada punto late y vuelve a latir y genera infinitos puntos más que vuelven a latir, y así va el universo creciendo, ¿no? Evidentemente no tiene un crecimiento estrictamente esférico porque empiezan a interferir las distintas explosiones, así esos fuegos artificiales interfieren entre sí, dando lugar a una variación en cuanto a la forma que va adquiriendo el volumen, una variación en cuanto a las energías, a las formas de esos rayos. Empieza a haber distintos tipos de amplitudes de onda, distintas longitudes, en fin. Lo que hay que entender es que esta unidad estructural es lo que conforma todo el universo. A partir de esta unidad estructural se construye todo tipo de energía, todo tipo de partículas, todo tipo de materia, de átomos, en fin. Esta es la base que crea el universo, ¿no? Y esta base, esta célula, como si fuera tal un virus que se expande, contaminó la nada, la pulverizó y la infectó y la sigue infectando. O sea, esta célula sigue aumentando, sigue de alguna manera expandiéndose. Y es lo que se puede entender como unidad de materia oscura. Es indetectable. Nosotros no tenemos manera de detectarla. ¿Por qué? Porque es tan ínfima su masa, si es infinitamente menor que cualquier partícula. Por tanto, cualquier instrumento que podamos intentar diseñar para detectarla, evidentemente no va a ser posible, ¿no? Es como intentar con un metro medir un átomo, ¿no? Más o menos ese es el concepto. Así que bueno, te dejo con esta imagen para que la vayas procesando. Gracias.